¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a nuestra gran manzana que ya llega hasta todos ustedes en esta noche de jueves. Nuestro último día juntos en esta semana. Bueno, ¿cómo les ha ido la jornada? Espero que bien. Y espero que ahora estén tranquilos, relajados, dispuestos a compartir con nosotros un ratito de televisión y a disfrutar con nuestros amigos, nuestros invitados, ideas, temas, porque la noche trae muchas cosas variaditas y espero que resulten interesantes. Para comenzar, tenemos un invitado que son dos. Bueno, dos invitados, pero 6 zapatos. Bueno, en realidad es como si fueran uno solo. Ya lo sé, les estoy haciendo un lío, ¿verdad? De todas formas, lo van a entender rápidamente en cuanto les demos la bienvenida. Además, en nuestro tema del día... Ay, tapémonos los oídos, María del Cueto. Buenas noches. Sí, se podría decir así, aunque por otro lado, mira, si lo miras de esta manera... Hoy te voy a permitir y voy a permitir a todo el mundo que digan tranquilamente un coño, un joder o un lo que sea. Cielos, me asustas, María, por favor. Cáspitas, habría que decir en este caso. Cáspitas, por favor. No, no se asusten. Es que vamos a hablar de los tacos. Ah, bueno. Hoy tenemos licencia poética, entonces. Podemos decir lo que sea, está todo permitido. Con esto también aprovechamos para pedir un poco de disculpas porque se nos va a escapar o no, pero vamos a decir unos cuantos, ¿eh? Bien, bien, bien. Los tacos, qué bonito, qué interesante. Pues sí, esto. Ya verás cuánta información vamos a obtener de este tema. Ya verás. Y qué español, ¿no? Pues sí, porque tenemos, según la provincia también cambia un poquito, pero tenemos para dar y tomar, con lo de los tacos. Madre tela. Bien. Me parece muy interesante y me temo, sospecho, que muy cercano a todos nosotros. Además, hoy viene Juan Vigil, nos hablará de cine. ¿Qué más tenemos? Les Cosines de Asturias. Sí, que algo estaban tramando con su pizarra. Sí, estaban los por dos ahí, grandes profesores. Sí, ¿cómo era? Picufariu y Perullo. Y Perullo. Ay, sí, es que, claro, estos doctos enseñantes, claro, imagínate. Pues hay que tratarles con el debido respeto. ¿Y ellos dirán tacos? Uy, no sé, porque me da que sí, A mí me da que alguno... Es que, al fin y al cabo, todos, yo creo que soltamos un taco. Y tacos en soledad, anda que no se dicen tacos en soledad, Anda que no. Creo que dices lo cierto, María. En fin, desvelamos el secreto de esto de 1 en 2, 2 en 1, 2 pero 6 zapatos. Sí, porque menos mal que lo vamos a saber ya, porque si no estarían ahí rucando a ver lo que... ¿Qué dice esta loca? Amigos de la Gran Manzana, hoy para tiempo de conversación, de charla y de conocimiento, Wenceslao Fernández y Danka. Adelante, buenas noches. Hola, buenas noches. Wenceslao, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias. ¿Qué tal? Hola. Gran Manzana y vuestra casa. A ver. Danka, ¿qué tal? Bienvenida también, Encantada. Vamos, chica. Ven, mi niña. Ven. Sí. Danka, Sí. hola, ¿cómo estamos? ¿Te gusta la tele? Todavía no lo sabes. Y eso, bueno, todavía no lo sabe, ¿no? Porque Danka está acostumbrada ya, igual que Wenceslao Fernández, a estar en muchos platos de televisión. Sois unos verdaderos expertos de la comunicación. Bueno, somos de alguna manera unos mercenarios del siniestro, ¿no? Estamos en los platos de televisión la mayoría de las veces por desgracias de los demás. Sí, eso es cierto. No como hoy que, bueno, pues gracias a Dios estamos aquí compartiendo con vosotros pues una noche agradable y encantados. Los 6 pares de zapatos de estar aquí. Ya desvelamos el secreto, menos mal. Claro, porque, oye, esto era un lío, como 2 y 6, algo pasaba. Bueno, pues ya tenemos muy claro lo que pasa. Wenceslao Fernández Iglesia, miembro del equipo de salvamento con perros del Principado de Asturias. ¿Lo he dicho bien? De Bomberos de Asturias. De Bomberos de Asturias, correcto. Y un hombre que ha sabido combinar su pasión por los animales, su pasión por los perros, con un trabajo en el que
por encima de todo lo que pende es la solidaridad, porque ellos están cuando más se les necesita, cuando están en peligro vidas humanas, cuando la catástrofe ha asolado un territorio y lo único que reina es la esperanza de encontrar, bueno, pues supervivientes, o cuando en un caso contrario hay un individuo que se ha perdido en un gran territorio y caramba, uno no sabe muy bien por dónde empezar. Ese es el momento para los grandes profesionales, los grandes especialistas y estos equipos que forman Wenceslao y su perro o los demás de los grupos, compañeros, ¿no? Con sus perros, y el resto de los grupos que hay en España y en el mundo, pues con sus perros también. Pero yo te he oído decir muchas veces, Wenceslao, que este trabajo, la unión, el equipo de perro y buscador es un todo. Es una unidad indivisible. Si no tienes una compenetración con lo que es el perro, si el perro no es una prolongación tuya, o tú una prolongación del perro, porque no dejamos de ser el mando a distancia de ellos, ¿no? Son ellos los que rescatan, son ellos los que localizan y son ellos los que nos dicen dónde están. Nosotros interpretamos, somos, pues no sé, pues como un traductor de braille o de idiomas, ¿no? Ajá. Traducimos lo que estas cositas nos dicen en los siniestros. Entendéis bien cada gesto y cada guau. Por supuesto, y cada entonación de ese guau, ¿no? Que puede significar vida o muerte. Es complicado. Caramba. A esto se acostumbra uno, Wenceslao. Sí, no, hay una máxima que dice que ni el viento asombre ni el desdén te hiera. Entonces, si no aplicas bien eso, nunca podrás ser una persona que te puedas dedicar a los trabajos de salvamento. Si la desgracia de los demás te va a afectar de tal manera que te disminuya la capacidad física o psíquica, mejor que te quedes en casa, que lo único que vas a hacer es estorbar. ¿Estos rescates en qué medios se hacen? Pues estos rescates, principalmente en Asturias, son grandes superficies, gente, excursionistas desaparecidos, aludes de nieve, en Asturias por suerte poquitos, aludes de barro, por desgracia recientemente en Salas, no hace mucho, y temas de cualquier tipo de derrumbe urbano o rural, de casas o de laderas, de montañas, por ejemplo. ¿Y el procedimiento cómo es? El procedimiento es complicado pero a la vez sencillo, ¿no? El perro cuando lo vas a buscar a la perrera, ve la actitud que tiene y sabe lo que va a hacer. Sabe que ese día toca. El perro sabe que toca trabajar. Danka está ahora tranquilita, pero cuando se subió en la morgal en su jaula, con su arnés y su correa, se puso feliz, dijo, vamos a trabajar, vamos a jugar. Ahí empieza la puesta en escena del perro. Luego llegas al siniestro, lo analizas como guía, y a continuación, pues bueno, la mayoría de la gente hablamos con el perro, le decimos lo que queremos, le explicamos por qué está allí. Puede sonar esto raro, ¿no? Están chiflados. Pero bueno, hacemos todas esas cosas y a continuación... Porque no deja de ser hablar con el perro como hablar con una persona. Como estoy hablando contigo ahora mismo. Y a continuación, pues, recibe la orden de busca, única y exclusivamente busca. Y cuando se le suelta el collar, el perro es como un resorte. Y empieza su trabajo, empieza la búsqueda. Durante los 20 primeros minutos es prácticamente infatigable, es brutal la movilidad que tienen los perros. Luego, por supuesto, empieza a bajar y hay que empezar a darles descanso. Claro. En cuanto localizan, por ejemplo, si es en desprendimientos o sepultado, gente sepultada, su afán es rascar y acceder a la persona y a la vez ladrar. Cuando el perro empieza a ladrar, el guía sabe que el perro ha localizado. Si el perro escarba, a la vez te marca la zona donde está la víctima. Y en grandes superficies es menos complicado. El perro normalmente, las víctimas están, por desgracia, despeñadas o demás, entonces el perro llega a su lado, se sienta a su lado y empieza a ladrar
hasta que el guía llega a él. Pero esa es la parte fácil. La parte difícil es hacer una búsqueda y decir, aquí no hay nadie. Eso es lo complicado. Eso es lo complicado. ¿Cómo llegar a esa seguridad, no? ¿Cómo llegar a esa seguridad de decir, aquí no hay nadie, vamos a pasar a otra, vamos a ir a otro sector o vamos a ir a otro edificio? Eso es lo complicado. Y eso es lo difícil, ¿eh? Y eso es donde nosotros pues nos fiamos de nuestros perros, nosotros interpretamos a nuestros perros. Lo mismo que te decía con los ladridos, ¿no? Según el ladrido, según el comportamiento del perro, sabemos lo que hay allí, sabemos si la persona está con vida o sabemos si la persona no está viva. Porque no es infalible. No es infalible. Los perros no son infalibles. Los guías tampoco somos infalibles. Pero todavía no conozco ninguna máquina que tenga los resultados que dan los perros. El día que alguien me diga, bueno, pues existe esto, que esto es infalible, vale, pues mientras tanto seguiremos necesitando de los animales, seguiremos necesitando de los perros y seguiremos haciendo estos trabajos que cada vez, por desgracia, como nos están tratando las inclemencias, sí, son más necesarios, ¿no? Wenceslao, tú perteneces al equipo pionero de esta actividad en Asturias. Por cierto, permítanos aprovechar la ocasión para presumir, amigos, porque, bueno, la verdad, excepto Bilbao, Asturias está a la cabeza en España, y no solo eso, sino que estamos altamente considerados en Europa. Wenceslao, no me equivoco, ¿no? No, yo creo que posiblemente ahora mismo el grupo de perros de Asturias... No ahora mismo, así por decir, seguro que no hay ningún equipo de perros, yo diría prácticamente en el mundo, que tenga la cantidad de rescates que tiene el grupo de perros de salvamento de Asturias. Y decía que tú perteneces al equipo fundador, de alguna forma, eres de los veteranos. De los veteranos, no hubo 3 personas que echaron a funcionar el grupo, que echaron a andar el grupo. Y hubo otras 3 personas que llegamos, bueno, todavía estaba la puerta sin cerrar, ¿no? Bien. Prácticamente llegamos a continuación y ahí seguimos. Y mi pregunta es, ¿cómo se mete uno en esto? Porque lo que queremos esta noche pues es saber cómo Wenceslao Fernández dice un día, pues mira, esto es lo mío, me voy a meter en este lío, y 18 años después se sigue en ello. ¿Cómo? Bueno, en principio lleva una droga potente, ¿eh? Sí, iba a decir yo, no que le debió gustar, porque si lleva tanto tiempo... Esto no tiene enmienda ni solución, y ahí la gente que está más cercana a ti, la gente que te quiere, se da cuenta de que necesites la adrenalina de los rescates, que necesites, pues no sé, el riesgo, y necesitas una serie de cosas. Pero en mi caso, pues, como todo, mi primer perro, que fue el amor de mi vida, además así de claro, fue... Yo creo que menos amantes fuimos de todo, aquel perro y yo, o aquella perra, Mora, que ya pasó a mejor vida. Fue un capricho de mi hija. Fue un buen día, papá, quiero aquel perro que va por allí. Y bueno, pues eso, como la mayoría de los padres, somos unos calzonazos, y pues el perro. Y el capricho de niña se convierte en obligación de padre. Lo creo bien. Y pues al poco tiempo, yo creo que con 8 o 9 meses de aquel perro, un buen día mi padre tiene un accidente, y yendo a ver la residencia, un amigo suyo estaba allí viéndole también. Es un hombre además que lleva cosas a nivel humanitario, es el representante aquí de toda la ayuda al pueblo saharaui. Ajá. Juan Luis Ballina, Aliz Navarreta. Oye, ¿tienes perro? Tal. Pues mira, estamos formando el grupo de perros de rescate de Asturias, y ¿por qué no vienes con nosotros? Y ahí empieza la andadura. Ya le dices a tu hija, ya no es tuyo el perro. Olvídate de él. Bien, ahora ya es mío, ¿no? Ahora ya es mío. Y empieza una andadura de aprendizaje en un principio, Sí. de la búsqueda de lo mejor, de buscar a aquella persona que tenga el santo grial en el mundo del perro, y bueno, pues acabes encontrando por todos los lados, ¿no? Unos que te ayuden, otros que te echen zancadilla, otros que tal, pero al fin y al cabo va saliendo. Uno aprendiendo de todo, de la ayuda y de la zancadilla también. De la zancadilla, aprendiendo de los pastores, aprendiendo de los ciegos, aprendiendo de todo el mundo, y cogiendo un poco de cada lado. Y eso se convierte en que llega un día en que dices tú, joder, si ahora me llaman a mí para que enseñe. Y hay mucho, eso ya, pues,
la satisfacción grande, muy grande. Llegan los primeros rescates, llegan, sobre todo la primera vez que localices a alguien con el perro y tú, joder, lo que llevo todos estos años trabajando y funciona. Bien. Y lo había visto que funcionaba en el perro de fulanito, que es de Austria, o que es... Digo, coño, pero funciona con un perro de Asturias y funciona en Peñamea, aquí al lado, en Pola la Viana. Sí, sí, Y, sí. bueno, la satisfacción tuya, de los compañeros, y eso ya no sé, como en el mundo de la droga, el que pasa de la blanda a la dura. Entonces ya pases a la dura Y ahí ya está uno perdido, ¿no? De todas formas, Venceslao, lo de la aventura y la actividad y el riesgo no fue una casualidad, porque ya había antecedentes, Cruz Roja, Ejército, buceo... Eso ya pero se lleva en la sangre de alguna forma, ¿no? yo creo que, no sé, fue de alguna forma la manera de protestar, ¿no? Una gente protestaba... Pues eso, con 43 años que tengo ahora, pues en aquella época todo el mundo protestaba. Unos contra los grises, otros contra los verdes, otros contra los azules. Y había otra gente que protestábamos de esta manera. Pues protestamos de la mano de Juan Campa, pues formando un grupo de rescate en Curroja, cuando no existía. Y del señor Pepe Sordo, pues se formó un grupo de rescate que nosotros echamos a funcionar y que nos llenaba de satisfacción. De ahí, pues bueno, busques un poco más de inconformismo y tú, bueno, pues no quiero trabajar todavía. Y tú, pues al ejército, ¿no? Pues al ejército fue una de las... Estamos hablando de un tiempo que eras un joven, muy joven, ¿eh? 17, 18, 19, por ahí. Un momento en que yo creo que el ejército fue, pese a lo que la gente piense de ello, yo creo que me formó como persona, mucho, mucho. Supe lo que era verdaderamente el sentido de la palabra amistad y supe lo que significaba la palabra compañero. Y fue mi paso por la unidad de operaciones especiales número 71, los Boinas Verdes, aquí en Asturias. Yo creo que fue una de las etapas que más me marcó. Y me marcó porque hacía lo que quería hacer cualquier joven en aquel momento, ¿no? Esquí, escalada, submarinismo... No sé, era... Yo creo que el día que me fui del ejército fue uno de los días más tristes de mi vida. Era feliz allí, pero era feliz en esa unidad, no en el ejército. Entendido. Era soldado de mi unidad, de aquella gente que seguimos manteniendo una amistad increíble. Los compañeros y los mandos. Todavía esta mañana hablaba con alguien que era uno de mis mandos allí, está en Diguanilla, en Irak, y hablábamos hoy por la mañana por teléfono, y somos grandes amigos. No, me imagino que haya gente que lo haya pasado mal, que guarde un rencor o una... A mí me cortó la vida, yo ya tenía trabajo, a mí me formó como persona. Ya sabes que decimos en Asturias que cada uno cuenta de la feria según como iba en ella. Pues así que... ¿Cualquier perro puede ser adiestrado para llevar a cabo esos rescates? Vamos a decir en principio que sí, pero no. Vamos a marcar una pauta, por ejemplo, con las razas pequeñas. Vamos a marcar una pauta con todo este tipo de Yorkshire, más que nada por limitaciones físicas, No deja de ser un animal con olfato y un animal que lo único que hemos hecho los hombres ha sido fastidiarlos, porque el mundo de la belleza ha estropeado a los perros. Los perros en este mundo los ha puesto Dios para utilizarlos, para que el hombre utilicemos a los perros para trabajar, Yo no concibo un perro que no tenga una utilidad. El perro es feliz cuando trabaja. Entonces los perros pequeños, sobre todo por temas estos de físicos, ¿no? Un perrín pequeño con una lluvia torrencial o con un frío excesivo, tal, es muy complicado. Luego vamos a obviar también a los grandes molosos, porque si tienes que transportar un perro de 120 kilos a la espalda, es complicado. Si tienes que trabajar en un siniestro, por ejemplo, en de un desprendimiento o tal, donde haya problemas de sustentación, un perro muy grande. Y vamos a dejar un poco al lado también
este tipo de perros, sin menospreciarlos para nada, Siberian Husky, Alaskan Malamute, yo los llamo, o los llamamos de alguna manera, perros primitivos. Son perros que todavía no tienen una costumbre de vivir con el hombre como puede tener, por ejemplo, los pastores. Son perros de jauría, perros de manada, perros que son todavía primitivos. ¿Pero no hay alguna raza que tenga un instinto así especial, más desarrollado o no? ¿No va con la raza? Bueno, hay un dicho que es verdad, que es que el pastor alemán no es el número 1 en nada, pero es el número 2 en todo. Qué buena frase. Entonces eso es importante. Luego va en gustos de cada uno, ¿no? A mí me gustan estos peludos negros, pues no sé, por capacidad de sufrimiento, por resistencia física, por una serie de cosas. Porque todavía la raza no está... antes decíais que ibais a hablar de los tacos, porque la raza todavía no está puteada por los criadores. El criador de perros de belleza desecha la parte del perro de trabajo y busca un perro con unas características, busca el guapo. Yo no voy a desfilar pasando trajes de Armani, pues lo mismo, porque hay unos modelos por ahí guapísimos, que es su trabajo y para eso están. Si los metes luego en un siniestro, a lo mejor los probes... Claro, pero tú salvas vidas. Entonces, Amigo. Bueno, a lo mejor ellos también, de alguna manera. Bien. No digo que no puedan o no sepan, simplemente, bueno, cada uno... Mira, te estamos viendo precisamente en pleno entrenamiento, ¿no? Ahí está en pleno Danka, entrenamiento, en pleno juego, ¿cómo lo decimos? Ahora, para mí eso es el juego. El perro tiene que divertirse con eso. Si el perro no se divierte con eso, si para el perro esto es una obligación demasiado imperativa, llega un momento que busca evadirse. Claro. Entonces eso tiene que ser su juego, ahí tiene que estar él feliz, independientemente que en algún momento tenga, pues como en este caso, ¿no? Le cuesta un poco de trabajo bajar, pero sabe que en el otro lado estás tú. Y el premio más grande que puede tener es que tú estás a su lado, que cuando tú le dices pasa, no le vas a hacer daño, no le vas a decir pasa y en el otro lado va a haber algo malo, que alguna vez puede haberlo, pero él sabe que no lo has hecho a conciencia. El perro tiene que tener una fe ciega en ti, porque cada vez que tú le das una orden es para ayudarlo, y para ayudarlo a jugar. Qué bonito, me gusta cómo está planteado. Estamos viendo además unas imágenes que, bueno, pues me gustaría darle un abrazo a Ana Otero y a Lina García porque nos han ayudado con ellas. Y vemos a Danka que está ahí, pues también, chico, por vaya sitios que la haces pasar, ¿no? Bueno, mira, tiene una explicación. Tiene equilibrios, la pobre... Pero tú imagínate un... Es decir, la pobre mujer, ya me entendéis. Bueno, para mí es mi chica, ¿eh? Claro. Es un gran terremoto y que haya que pasar, por ejemplo, de un edificio a otro. Eso es lo que estáis viendo, ¿no? Una escalera de mano, una escalera de bomberos, un tablón. Es hacerles un poco menos que un parque infantil donde ellos se diviertan, pero que a la hora de la verdad sirva para resolver problemas dentro de lo que son los siniestros. Una curiosidad, cuando encuentra una víctima, ¿reacciona de la misma manera si está con vida, si no? No. Si está con vida, el afán de ladrido es brutal, se vuelven locos ladrando. Si por desgracia es un cadáver, depende. Si es un quemado, huyen despavoridos. ¿El olor? Sí. Si es un ahorcado, se sorprenden. Es una sorpresa y luego una vuelta a debajo de la persona y a ladrar. Y si es un muerto, si está a la vista, tiene un ladrido más tenue. Si el cadáver está sepultado, es un rascar taciturno, un rascar despacio, un lamento, un aullido pequeño, un rascar despacio como diciendo, está aquí pero ya no hay prisa. Es increíble, ¿no? Caray, chico. Para tener un perro de salvamento y entrenarlo y poder participar en una actividad de este tipo, ¿es necesario ser bombero? No, yo no soy bombero. Ajá. Yo trabajo para Bomberos de Asturias. Bien. O mi unidad es Bomberos de Asturias y mis compañeros son los bomberos del Principado de Asturias, los que están en La Morgal y los que están en Cangas de Narcea y en Cangas de Onís, y son con quien yo trabajo, quien me ayudan y a quien ayudo yo. Pero yo no soy bombero, ni el resto de los compañeros que están en el grupo son bomberos.
hay muchas cosas interesantes que seguir conociendo con Wenceslao Fernández y con Danka, pero permítanos que hagamos un paréntesis y que bueno, pues sepamos lo que este día nos ha dejado. Espero que sean buenas noticias. Vamos a comprobarlo y se lo preguntamos, como siempre, a nuestros compañeros de los servicios informativos. Buenas noches, Patricia Fuente. Hola, muy buenas noches. Pues desgraciadamente tenemos que volver a hablarles de un nuevo accidente mortal en las carreteras asturianas. Una mujer fallecía este mediodía y otras 2 personas resultaban heridas en un accidente registrado hacia las 3:15 de la tarde en la carretera S239 a la altura de Albandi, en Carreño. Es la 4ª víctima mortal que se registra en las carreteras asturianas en los últimos 3 días. Un dato sin duda escalofriante. Al margen de ese nuevo accidente de tráfico, tenemos que hablar de buenas noticias para la seguridad de los asturianos, y es que el número de delitos y de faltas descendió en Asturias en 2003 un 3%, pasando de 19.000 infracciones en 2002 a 18.000 durante el año pasado. Además, la eficacia policial ha aumentado en cerca de 3 puntos, con lo que casi dobla la media nacional. También hoy hemos conocido la evolución de los precios durante el pasado mes de diciembre. Subieron un 0,2%, el mismo porcentaje que en el conjunto de la media nacional. Con esos datos, 2003 terminó con una inflación del 2,4%, 2 décimas por debajo de la media nacional, 2,4, dato de Asturias de la inflación. Al margen de esos datos que les hemos contado, tenemos que decirles que también hoy ha sido noticia una especie de malentendido entre el Gobierno regional y la Federación Asturiana de Concejos. El Ejecutivo de Vicente Álvarez Areces ha asegurado hoy que las acusaciones de la Federación de Concejos acerca de la compensación de daños por el temporal del pasado mes de noviembre se debe tan solo a un malentendido. El Principado ha asegurado que ya ha trasladado las peticiones para que se cobren esas compensaciones por los daños causados. También tenemos que hablarles de las conversaciones que hoy han tenido lugar en Madrid entre el ministro de Agricultura y el Gobierno regional, concretamente la consejera de Medio Rural. A partir de mañana, ambas administraciones estudiarán las posibles fórmulas de compensación a Asturias por la pérdida de cuota láctea. Les recordamos que nuestra comunidad pierde con la aplicación del nuevo Real Decreto unos 15.000 litros de cuota láctea. Y terminamos diciéndoles que hoy hemos podido ver la primera imagen que se conoce de la Virgen de Covadonga. La verdad es que tiene poco que ver con la que hoy podemos encontrar en la cueva. La podemos encontrar en un libro adquirido precisamente hoy por el Fondo Patrimonial del Principado y que hasta ahora era considerado como un fantasma bibliográfico. Es todo, muy buenas noches. Buenas noches, Patricia Fuente, y gracias por este resumen. En nuestra gran manzana, con Wenceslao Fernández, con Danka, hablando de un trabajo duro, pero necesario, desgraciadamente, pero hablando también, bueno, pues de esa comunicación, de esos lazos que se establecen en este dúo de trabajo. Vamos a hacer una pequeña pausa, Wenceslao. Bien, perfecto. María. Una pausa, queridos amigos de la Gran Manzana. Volvemos enseguida y seguiremos charlando. Uf, por un pelo, ¿eh? Lo dicho, chavales, ya sabéis dónde me podéis ver. A mí, solamente a mí. ¡No te lo puedes perder! De vuelta, manzaneros, para continuar, bueno, pues charlando de tantas cosas que queremos en nuestra gran manzana de hoy. Wenceslao Fernández, que nos acompaña, Danka, que está también con nosotros, y bueno, pues compartiendo esa experiencia como pareja de salvamento. ¿Digo pareja de salvamento o lo digo bien, no? Bueno, sí, pareja de hecho, como quieras. Dicen que las órdenes para los perros tienen que ser palabras secas, cortas, breves, de forma que la información de lo que uno pide sea muy rápida y muy directa. Vaya, como un taco. Aproximado. ¿No? ¿Ves? Que es así un... Pues sí. Que libera.
Pues sí. Porque a que los tacos liberan. Ostras, que se liberan. Ostras, qué que bien sí. sienta soltar un taco, ¿eh? No me digan que no, parece que te quedas ahí más ancho que pancho. Lo dije y así, y ya está. Un poco así, es un poco como porque yo lo valgo y ya está y punto. Yo lo veo así. Bueno, he sacado una serie de conclusiones en todo esto de los tacos, ¿eh? Que como en todo, pues en poca cantidad, con prudencia, pues nada es malo, ¿eh? Y que muchas veces en una conversación, pues hay que decir un joer o un joder, porque viene al caso y porque decir córcholis no es lo mismo, ni cáspitas, ni nada de eso que decían los de los tebeos. No, si es joer, es joer. He sacado otra conclusión. Exactamente, Chus. Perfecto, lo ilustra perfectamente. 15 o 20 tacos de media en una conversación normal. Esto depende un poco, yo creo que de los hablantes, no del tema, porque el que dice tacos los dice igual, hablando de fútbol, que es un marco muy apropiado para decir tacos, ¿cierto? Que hablando del pan. El que dice tacos, pues los dice y ya está. 15 o 20, que yo no sé si os parecen mucho, pocos, a mí me parece, bueno, unos cuantos, ¿eh? Dicho así, a mí me parece mucho, pero... Claro que había que delimitar un poco lo que se entiende por taco, o lo que, bueno, pues puede ser un insulto que luego derivó en un taco, que es un tema un poco complicado. Hemos llegado a unas conclusiones que tela marinera, pero es que además me lo ha contado una persona que sabe del tema, que es José Antonio Martínez, que es el director... taquero. Es un taquero, porque lo ha reconocido. Digo, a ver, tú estás hablando de esto, pero porque lo practicas, ¿no? Y dice, bueno, porque sé y porque lo practico, y sobre todo lo que decíamos antes, en soledad, cuando te das con una mesa que no ha dicho... ¿Eh? Sapos Eso y todo el mundo. culebras. Sí, la verdad es que sí. Entonces hemos llegado a una serie de conclusiones, él me ha contado unas cosas, yo creo que bastante curiosas y muy interesantes, y mejor nos lo explica él. Perfecto. ¿Vale? Vamos a ver. Que fundamentalmente un taco sirve para desfogar. Siempre que sea un sentimiento fuerte, la mejor manera de expresarlo es una interjección, se dice así lingüísticamente, y la mayor parte de las veces una interjección que se basa en una palabra malsonante. El español aprovecha muchas de las palabras que son malsonantes para convertirlas en tacos, pero eso no significa que sea una lengua especialmente predispuesta. Yo creo que no es una cuestión de lengua, es una cuestión de los hablantes, sobre todo de la cultura, de la forma de ser. La lengua en sí misma es la que tienen los países hispanoamericanos, y en los países hispanoamericanos no usan tacos en absoluto. Tienen algunas ventajas, y es que, en cierto modo, bueno, a no ser que se conviertan en insultos, ¿verdad?, pero siempre establecen un tipo de relaciones mucho más humanas, más cálidas, porque son pasionales. Esa es la ventaja que tienen. La desventaja es que a veces utilizamos como tacos palabras malsonantes que pueden, como se dice ahora, herir el sentimiento de los demás y entonces pueden resultar agresivas. Las cuestiones de tipo escatológico, excrementicio, ¿no? Están luego el mundo del sexo, que también toda sociedad pues, le ha dado un lugar un poco sagrado, un poco de retiro, y está el mundo también de la religión, por ejemplo, pero no tienen significación ninguna. Esas palabras, en tanto que tacos, pierden la significación habitual. Que ha cambiado un poco los usuarios de los tacos. Yo creo que ahora caracterizan igual al mundo de los chicos que de las chicas, pero en todo caso son siempre gente de mediana edad. Yo entiendo que la persona que no dice tacos es que se ha educado para no decir tacos, mientras que la persona que dice tacos yo creo que actúa más espontáneamente, es más genuina, más natural. Los tacos tienen más que una innovación lingüística, hay una sustitución. Es muy curioso ver que todos los tacos se van desgastando incluso en su contenido, de tal manera que resultan unos tacos ya que ya no son ni siquiera malsonantes, que no llaman la atención, ¿no? Hoy incluso en una entrevista, en una contestación, bueno, que no sea muy formal, ¿no? Pues el soltar un coño, un joder, tal, pues realmente esto yo creo que ya no encrespa a nadie, ¿verdad? Pues claro, me cachis, pues es me cago en, y claro, esa sí es una expresión fuerte, porque el verbo cagar ciertamente es una expresión grosera y es claramente una palabra malsonante, ¿eh? Mear no lo es tanto, pero es así. Caray viene de carayo, de carajo, del nombre del pene, ¿no? Y coño, pues bueno, se ha generalizado, ha perdido fuerza. O pardiez, que deriva de por Dios, ¿no? Como invocación arbitraria, casi blasfemia, etcétera. O diantre, de diablo, etcétera. En lugar de decir, bueno, qué disgusto, todo esto nos ha salido mal, hemos fracasado en esta cosa y demás. Claro, todo eso es racional y eso realmente no te libera psicológicamente.
En cambio, dices, mierda, ya está, es que con eso ya lo has expresado todo, ¿verdad? Cago en tal, hablar bien, que no cuesta un pijo, ¿verdad? Me digáis, genial, ¿eh? José Antonio Martínez, director del Departamento de Filología Hispánica, que lo ha contado, yo creo que no se podía contar mejor. Sí, y esa sí, conclusión final. Además, él y yo llegamos también a una conclusión. Dijimos, si en el fondo es cuestión de economizar, de economía lingüística, porque, a ver, yo no te voy a decir, mira, Sonia, la verdad es que estoy un poco harta de ti porque no sé qué te digo. ¡Joder, Sonia! ¿Eh? Sobre todo en una... Claro, entonces es como más fácil, es más rápido. Que... Sí, señor. Ahí está, Y la directo al corazón. al grano, que es al fin y al cabo lo que vamos. Salí a la calle. Claro, con un temita como este, pues imagínese. Quiero volver a pedir disculpas. Hay mucho taco. Hay mucho taco. Que a lo mejor no venía muy a cuento, lo sé. Pero en un reportaje sobre los tacos, las palabrotas o como quieran llamarlo, pues vale. Aquí yo creo que un poco el fin justifica los medios. Vamos a verlo. Cojones. ¡Qué cabrón! No suele, pero que alguna vez se me escape alguno. Anda, que nunca ha dicho un coño. Pues no, jople como mucho o algo así. ¿Cómo fue? Jople. ¿Jople? ¿Una abreviatura de algo? Pues no sé. No te sé decir. ¿En qué situaciones dice jople? Pues como decir corcholis, caramba. Se tocó. Venga, un minutín. Pero si es fácil. Y luego les presta verse en la tele. Que no, hombre. Señor, película era un usted diga coñazo que del se va a carajo. hablar conmigo, porque nadie me hace caso. ¿Por qué no? Ah, menos mal. Vamos a ver, estoy hablando de los tacos. De los tacos. De los tacos, coño. No vete al carajo. ¿Qué coño pasa? Bueno... Sí. Quita, que quema. Uy, que es que ya me vio por el rabillo. ¿Y si le sigo? ¡Mierda! Joder. ¿Sabes de qué estoy hablando? La tengo que perseguir. Se va a enfadar, ¿eh? Se va a enfadar porque oye, claro. ¿Qué pasa aquí? Si entra a la tienda la jodimos. ¿Usted nunca dijo un taco, un joder? No, esa palabra es mi fea, sí. ¿Qué dice, cáspita? Se acabó. Sí, mejor callar. Adiós. Las mujeres sois más que los hombres. Antes no pasaba eso, ¿no? Queréis ser iguales a nosotros, pero hoy en eso os pasáis. ¿Pero queremos ser o lo somos? Bueno, es que de hecho lo sois, pero es que estáis aspirando a querer serlo como si no se os tuviesen en cuenta hasta ahora. ¿Qué tacos suelen ser los que usted dice normalmente? Yo ninguno. No. ¡Qué cabrón! Anda que no. Soy cura. Ay, es usted cura. ¿Y los curas no dicen taco? Alguno, ¿verdad? Júreme que nunca ha dicho un taco. Si tiene valor. No juro. Promete. Vamos a hacer un concurso de tacos. Joder. Imbécil. Idiota. Esos son más bien insultos, ¿eh? Bueno, seguimos. Gilipollas. No sé. Bueno... También van a huir de mí. No les da pena. Aquí trabajando, pasando frío y nadie se quiere parar conmigo. Vaya corazón. Hasta luego. Hombre, 2 o 3 al día sí. Con los más normales, el Dígame qué tacos. coño, lo de siempre, y nada más. ¿Tú dices palabrotas? No. ¿Sabes alguna? En vez de decir mierda, siempre digo mierda. ¿Cómo fue? En lugar de mierda dices mierda. Con L. ¿Y eso qué es? ¿Más suave? Sí, así no digo la guarra. Sí. Pero escucha, eso no es más suave, eso lo dice un chino. No lo entiendo. ¿No lo entiendes? Los chinos hablan así con la L. No lo sabía. ¿No lo sabías? Pues los chinos dicen mierda. O sea que tú eres un poco chino. Todos los días, todas las horas, todo el año entero. ¿Y eso por qué? Porque me gusta a mí decir tacos mogollón, los digo que te cagas, joder, hostia, cómo mola, tía. Bueno, ahora, iros a la mierda los de la televisión. No sé si es un taco, yo creo que más bien es un insulto, pero yo me piro porque estoy hasta el culo. ¡Reventado! La canción al pelo, ¿eh? Sí, señor. Esto... Han soltado tacos en cantidad, ¿eh? La verdad es que... La película era un coñazo del carajo. Oye, me arranco. Joder. ¡Me cago en la leche! ¡Me pienso cargar hasta el último de vosotros! ¡Bien eso! Aquí ha quedado bien, sí. Venceslao. Ay, en fin. Aquí me tenéis acojonado. Miedín, ¿eh? Ay, miedín. Hay situaciones en las que, así dicho rotundo,
¿Cómo queda sí, uno, que sí, no? que te quedas muy bien, hombre, que sí. Y cuando uno está en una situación dura por ahí por los mundos, También, ahí sí que caen, ¿no? también. Tendríamos que aprender a decir alguno en otros idiomas, porque como en muchos sitios no te entienden, no surgen presten, efecto. no, claro, no. Pero decía José Martínez que en inglés no hay tacos. Decía que el español, o sea, no es que el español sea lingüísticamente que haya más palabras, lo que pasa que es el uso a lo mejor que nosotros le damos, no es que la lengua en sí tenga más tacos aquí que allí, porque a lo mejor la lengua para los hispanoamericanos es la misma y sin embargo ellos no hacen uso de tantos tacos. Exacto, que es el carácter nuestro así, que ala, y ahí van. Mira, que no saben lo que se pierden. Claro, ahí está la cosa, por eso vienen todos para aquí, vamos, al final. En fin, que nos perdonen los manzaneros que no les gusten las palabras, pero esto es lo que hay, que así somos todos, ¿eh? Hablamos de... antes nos comentaba Venceslao Fernández cómo se reconoce una situación por cómo se comporta Danca. Pues según lo que encuentra, ladra de una manera u otra, si es un cadáver, si no, ante un quemado huye, ante un ahorcado sorpresa. Y esto nos produjo un poco de congoja, ¿verdad? Este tipo de... Bueno, pues de ver cómo también el perro es sensible a lo que se encuentra. Yo recuerdo una vez, hace ya unos cuantos años, pues no sé si a la vuelta del terremoto de Turquía, Venceslao, en otra entrevista, me hablabas de un trabajo que era el de poner los colores según la gravedad de a quién se encontraba. Lo que pasa es que eso ya no está al alcance nuestro, ¿no? De alguna manera eso queda ya a los equipos de desescombro. Ajá, que también me pareció terrible en su momento. Nuestra misión es localizar, marcar la zona de localización y seguir buscando. Vale. Seguir buscando y sobre todo alertar donde nosotros pensamos que está una fuente de vida. No, los cadáveres, con todo mi respeto... Tienen tiempo. Sí, pero son desechables en una búsqueda. En un rescate, yo no me preparo para buscar cadáveres. Cuidado. Estamos entendiendo, hay que seguir, por favor. La prioridad es la vida. Entendido. Y es buscar, marcar y seguir buscando y seguir marcando y seguir buscando. Y luego sí haces un pequeño seguimiento del desescombro, ¿no? ¿Qué pasó en la zona 1, en la 2? ¿Grandes catástrofes donde hayáis trabajado? Yo en Biescas y en el terremoto de Turquía, en el de agosto, en el Grande. Y, bueno, grandes. En Asturias, la pirotecnia de los hermanos de Vita, aquí en Colunga. Pero por la magnitud de Turquía, por la brutalidad de lo que hizo el agua, Biescas. Cada uno tiene su porqué, ¿no? Y al ver las imágenes del último terremoto en BAM, ¿no se te revuelve todo? Sobre todo por estar aquí y no estar allí, ¿no? Yo pienso que siempre somos útiles, sobre todo en las primeras horas. Pero en sitios como ese, pienso que más todavía. Las casas son de pocas alturas, fabricadas de adobe, el adobe no pesa mucho, puede quedar, por ejemplo, un armario, una mesa, el hueco de una escalera, es muy fácil que quede gente con vida y es muy difícil que se encuentre si no están los perros. Entonces es el desasosiego de estamos en alerta y pasan las horas y no vamos y no salimos y de repente llega, oye, están reclamando equipos de rescate, pero reclaman potabilizadoras, reclaman... es complicado y sobre todo trabajando en países musulmanes es mucho más complicado, ¿no? El criterio que ellos tienen sobre la vida y la muerte y el criterio que tienen también sobre los animales y... ¿Por eso no estuvisteis allí? Es difícil. No estuvimos única y exclusivamente porque porque Irán no reclamó equipos de rescate en un principio a España, no lo reclamó. El Ministerio de Asuntos Exteriores, yo estuve en contacto con ellos desde el primer momento del terremoto. Consideraron que era una zona de alto riesgo, una zona de integrismo islámico muy, muy complicada.
que íbamos a tardar en llegar más de 48 horas, por lo tanto ya empieza la cosa a bajar de intensidad, y que no podían garantizar nuestra integridad física. Y nosotros nos encanta salir a los siniestros, es nuestra vida, pero queremos volver a casa también. No tienes un poco de... por decirlo de alguna manera, te importa un carajo el peligro. Pero una vez que terminas, cuando te llega el bajonazo, quieres volver a casa. Quieres volver a casa y quieres volver a casa con el perro. ¿Miedo? No, nunca. ¿Quién dijo miedo? Respeto. Y en la mayoría de los casos, temeridad. Puedes hacer grandes barbaridades. En Turquía hicimos muchas barbaridades. Pero uno se da cuenta después, ¿no? Sospecho. Sí, pero entras detrás del perro por un edificio y sientes la réplica y dices, coño, estoy fuera otra vez, salí, ¿no? Luego piensas la cantidad de barbaridades que haces y que, bueno, tengo un ángel de la guarda especial, hay alguien que vela por nosotros, ¿no? Que dices, estamos aquí otra vez, ya salimos. Haces muchas barbaridades. ¿Y Danka? ¿Alguna vez ha tenido miedo que tú lo hayas captado? Que dices tú, uy... No, sí, por ejemplo, sí, Danka vino de Turquía gris, pero por estrés, por la cantidad de... por llegar a un momento que era incapaz la pobre ya de discernir vida entre tanta muerte. Llega un momento que después del cuarto o quinto día, prácticamente sin poder dejar descansar a los perros, llega un momento en que el bloqueo se bloquean y ya no se divierten con lo que están haciendo. Y entonces en ese momento sí fuerzas al perro, fuerzas el equipo, fuerzas la situación. Vamos, que todavía hay más, ¿no? Y en ese momento también tienen un bloqueo como cualquier persona que... Hay veces que les exigimos más de lo que son capaces de hacer. Hay otras veces que ellos miran atrás y dicen, todavía puedo, continuamos. La compenetración entre perro y guía es preciosa. Yo digo muchas veces que solo a ellos les falta hablar y a nosotros ponernos a cuatro patas y ladrar. ¿Cuánto tiempo tiene Danka? Tiene 7 años ahora. Es toda una Ahora mujer, es cuando, ¿no? ahora Toda es una señora ya. Ahora es cuando disfrutas del perro. Ahora es cuando ya sabe todo lo que tiene que hacer y las órdenes ya se las puedes dar con la mirada. Ajá. O con un gesto de la mano. Ya le levantas la mano hacia un lado y sabe lo que quieres hacer. La miras y sabe lo que quieres, lo que le estás diciendo con la mirada. Ahora es cuando disfrutas del perro. Yo ingenuamente, Manzaninos, decía, caramba, qué perra tan serena. Craso error. No, esto es algo... Es un polvorín, solo que es obediente. Pues está disimulando, mírala. Yo creo que nos está insultando. Así, directamente, ¿no? Sí. Está pasando... Sois unos aburridos. Nos está obviando y dice, bueno, ¿qué coño hago yo en un sofá? Dice, esto no es habitual. Y encima dice, con la música esta que no me gusta tampoco. Y sabe que estamos hablando de ella, ¿eh? Sí, ¿eh? Por supuesto. Está poniendo así coquetuela. Ha oído su nombre varias veces y dice, bueno, pues déjale. Pero ves, tú no lo aprecias, pero cuando dices su nombre, Danka, ¿ves el movimiento de oreja? Sí. Ese que hace así. Sí. Y tú, solo le falta decir, Lulú, c'est moi. Bueno, pues nada, chicos, no vamos a aburrir más a Danka. A ver si esta música le gusta más, por lo menos, oye, entre ellos se entienden. Claro. No pasa de todo, ¿eh? Yo creo que está escuchando Perros Señoritos, tampoco le gusta mucho, ¿eh? Venceslao, la verdad es que solo podemos decirte gracias. Gracias por este rato, por todo lo que nos has contado, por venir con Danka a vernos en la Gran Manzana. Pero gracias por todos los días, ¿eh? Hombre, yo también os quiero dar las gracias porque la divulgación de estas cosas, a nosotros nos gustan los siniestros y ojalá no los haya, ¿eh? Pero nos gusta el trabajo que hacemos y de vez en cuando también nos gusta que se acuerden de nosotros, ¿no? Todo el mundo tiene un poco de gana también de vez en cuando, dice, coño, y hoy me llamaron y fuimos a la televisión y nos conoció la gente un poco más, sabe que existimos, sabe que si algún día tienen un problema, Bomberos de Asturias tiene un equipo de perros, que si algún día nos quieren ver en La Morgal, allí estamos a su disposición, que lo mismo la unidad de perros que todo el parque de bomberos,
a disposición de los asturianos que quieran conocer lo que tienen, que es mucho, ¿eh? Estupendo. Pues te puedo garantizar una cosa. Os vais, pero en el fondo os quedáis, porque todos los amigos que pasan por la Gran Manzana se quedan en nuestro recuerdo y en nuestro corazón. Claro que a veces para esto necesitamos ayuda. Ya sabía yo que iba por ahí. Bueno, vale. No, yo os traigo aquí pues no lo sé, posiblemente una de las cosas más especiales que yo tenía allí, es el casco que Danka y yo llevábamos en Turquía. Oh. Aquí está su nombre y el de Mora, mi primera perra. Y bueno, pues los he puesto una pequeña dedicatoria. Oh. Y espero que os guste. Caramba, es todo un honor recibirlo porque sabemos lo que significa, ¿eh? Significa muchas cosas. Significa muchas cosas. Caramba, caramba. Con todo mi afecto para Teleasturias. Wenceslao, un millón de gracias. Nuestro museo recibe esta pieza como una buena pieza. Pues muchas gracias a vosotros por haber tenido la paciencia de escucharnos. ¿Me permites que lo pruebe? Sí, cómo no. Ahí va. Pero ponlo al derechas, por favor. Oh. ¿Allí? ¡Lista! Manzaneros, vamos a... ¡Ay, Meca! Pero si yo tengo un regalo, tenemos un regalo para ti también, María, chica. Es verdad, yo también se me había ido. ¡Qué memoria! ¿Esto se puede compartir con Danka? Por supuesto, mira. Mira, vamos. Pero bueno, pero este olfato. Claro. Claro, ahora te levantas. Olor ahora, mallorquinas claro. a distancia. Pídelo. Pídeselo. Más. Bien, pídeselo bien. Pídeselo más. Venga. ¡Qué maravilla! Pídelo. Amigos, en la Gran Manzana. No te lo doy. Bueno, lo compartiremos con los compañeros y con el resto de los perros. Así me gusta. A ver dónde lo colocamos. Ya te dije que tenéis que tener sitio. Sí, lo de sombrero. Acabamos ya, sí, ¿no? Madre mía, para haberse matado. Vengo asustado, no, vengo acojonado. Acabo de contemplar todo un espectáculo lleno de violencia, envidia, avaricia, celos. Increíble, no me puedo sobreponer. Ha sido peor que una película de terror. Las rebajas ya están aquí. Han llegado y producen igual efecto que la luna sobre el hombre lobo. Es más sanguinaria que una película de Esteso y Pajares. Increíble. Imaginaos. Todo un mogollón de gente allí, desbocada. La señora más amable, más cariñosa, más educada, se puede convertir en una auténtica máquina de matar. No puede perdonar a su víctima ni un solo pedacito así de carne. Cuando tiene entre manos una falda que costaba 30 euros y ahora vale 20 euros, aunque sea de la temporada pasada. Bueno, hija, es que, vamos a ver, o sea, las faldas así de medio vuelo, con pequeño volante a la derecha y de gasa en color tierra, esta temporada ya no se llevan. Ahora lo que se lleva son faldas con tablilla, cuadritos, tipo colegiala, ¿sabes? Dos señoras, delante de un cajón de bragas a 5 euros. Por lo menos 200 bragas en aquel cajón. Y, casualidades de la vida, que las dos cogen la misma braga. ¡Que es mía! No, que es tuya. ¡Mía! Yo la he visto primero. Que no, que tú eres muy fea y a ti te queda muy mal. Bueno, que llega la sangre al río. Y después de la batalla, los ganadores aún siguen protegiendo su botín. ¡Es mío!
¡Es mi tesoro! Increíble, menudo espectáculo. Me río yo de los romanos y los gladiadores, que eran unos maricas comparados con las rebajas. Pero vamos a ver, ¿a quién se le ocurre? A las 5 de la mañana, delante de un centro comercial cerrado, pasando frío, con la puerta aquí pegada porque mogollón de peña como que te está empujando, ¿no? Que pareces una ventosa ahí en el cristal. Abren las puertas y ala, a correr todo el mundo, como si fuese una carrera de galgos, sin liebre. Bueno, aunque a veces hay algún conejo que otro. No cae de recibo, o sea, estamos locos. Yo, por ejemplo, desde que vivo en la calle, eso ya lo tengo arreglado. O sea, es en esta época cuando yo consigo los mejores saldos. Sí, en los cubos de basura. ¿Por qué? Hombre, porque después de las rebajas, las marujas llegan a casa con sus trapitos, se los prueban, se los vuelven a probar, se los miran por aquí, se los miran por allá y acaban en la basura. Claro, hombre, claro. ¿No les gusta? ¿Por qué? Porque son de la temporada pasada. Bueno, lo dicho. Bueno, sabéis, ¿no? Lo que tengo a esta hora. Tengo una inspiración. El amor es una amistad con momentos eróticos. Antonio Gala. Chao. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chum. Sin mi compañero, el profesor Perullo. Pues cuestiones del directo. ¿Para qué vamos a seguir indagando? Efectivamente, señoras y señores. Cuestiones del directo. Ya está aquí el señor Perullo, profesor Perullo. Me levanta la mano, yo saludo también. Yo, profesor Picufario. Perullo. ¿Y qué hacemos aquí? Hablar de las cocines de Asturias. ¿De dónde va a ser? De Asturias. Porque estamos en Asturias. Y hablamos de Asturias. Cocines de Asturias. Claro está, el mapa de Asturias. Y no hay más que decir que cosas de Asturias. ¿Y por qué habla tan bajo el profesor? Porque te está jodido. Últimamente estoy jodido. Jodido. Y hoy podemos decir jodido porque no está mal dicho. ¿No está mal dicho? No, porque antes salió una niña diciendo que los tacos relajen. Puede estar bien dicho jodido. Jodido, relaja. O fastidiado. O jodido. O fecho un lío. O estás como un felpeño. O jodido. O hiciste un ñudo pirula. También. Eso viene los martes, miércoles. Igual vienen los otros dos y te dicen que no. Claro que no. Asturias. Señoras y señores, ¿ustedes alguna vez habrán tenido un familiar? ¿Alguna vez? ¿O algún amigo? ¿Lo habrán tenido? O no, lo tuvieron y casi. Pero lo van a tener. Por ejemplo. Entonces, si ustedes tienen un familiar que precisamente no llegue de Asturias, llegue de otro sitio y no es de fuera de Asturias. Efectivamente, y un día le da por venir a Asturias. ¿Cómo podemos nosotros enseñarle Asturias? Podemos hacerle una ruta por Asturias y enseñarle perfectamente Asturias. Para enseñarles Asturias vamos a predicar con el ejemplo. Sí. Y mientras mi compañero voy a buscar al invitado, yo les voy a hablar de lo que vamos a hablar hoy. Perdón, Cruce. Ya puedo. Les voy a hablar de lo que vamos a hablar, valga la redundancia o recinfoncia, que también se dice en Asturias. Hoy, señoras y señores, vamos a explicarles, como decía antes, qué faes con un paisano que viene de fuera y qué se enseñáis Asturias. Pues bien, para enseñar Asturias tenemos que conocer el mapina, y el mapín, o el mapa también dicho. Veo por ahí a uno que se parece al que estaba aquí antes, que decía Asturias. Bien, ¿cómo lo
enseñamos... Tienes que perder el menor tiempo posible en enseñar Asturias. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a enseñar desde Tapia hasta Payá de Llanes, puedes tardar mucho tiempo. Puedes tardar tanto como el profesor que fue a buscar al invitado y no bien. Va a acabar cosines de Asturias y yo sigo hablando. Bien, vamos a hacer esa ruta de lo que hay en Asturias. Aquí tenemos... ¿Qué tal? Buenas noches. Tenemos, puedes mirar a la cámara. Buenas noches. A un personaje que viene de fuera. De Noruega. Viene de Noruega. Olaf, de Noruega. Se llama Olaf de Noruega. Yo voy traduciéndolo. Sí. Se llama Olaf de Noruega. Yo vivo en Noruega. Sí. Sí. Pero tiene raíces de... De Vigo. Efectivamente. Yo nací en Vigo. En Vigo, no, como Fresita que nació en no sé allá. quién es Fresita. Yo soy Olaf. Buenas noches. Olaf. De Noruega. Olaf. De chiquitín, con 4 años, me llevaron de Vigo a Noruega. ¿Y allí en Noruega dais tantas voces? No, allí en Noruega hablamos noruego. 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 Noruego me lo cuentas. Ahora bien. Vamos a... Buenas noches a enseñarle todos, a Olaf. Olaf, nacido en Noruega, Finlandia, que nos va a contar con sus raíces gallegas de Vigo, al oeste de Noruega crecí y vivía sin hacer mucho caso a la policía. ¿Esto qué es? Esto es el mapa de Asturias. ¿De? Asturias. 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 Di Asturias conmigo. Asturias. ¿Cómo se dice en noruego Asturias? Asturias. Bien. En noruego se dice Asturias. ¿Y en noruego cómo se dice calla Olaf? Calla Olaf. Calla Olaf. Bien, vamos a enseñarle las fiestas de Asturias. Por ejemplo, salimos de Tapia. Sí. ¿Y qué le vamos a dar de comer a este hombre en Tapia? Vamos a darle de Noruega unos anchoes a Olaf. Por ejemplo. Anchoes de Tapia. Qué rico. ¿Tú conoces Tapia? No. ¿Conoces los anchoes? Yo no conozco nada, yo soy de Noruega. Yo de chiquitín marché de Vigo, pero... Léeme los labios. Sí. ¿Conoces los anchoes? No. No, vamos a darte anchoes. Bien. Esto, por ejemplo, si te viene de viernes, el viernes a las 9 de la mañana, comes anchoes en Tapia. Vale. Comes anchoes en Tapia. Después de Tapia, cerca de Vigo, de donde tu madre... Mi familia de Vigo. Efectivamente. Con 4 años de chiquitín me fui a Noruega. Claro, pues al lado de donde nació tu madre, sí. Olaf, pues hay anchoes, ¿vale? Vale. De ahí vamos a tirar después para Luarca. Sí. Y ahí vamos a ir a San Timoteo. Sí. ¿Tú conoces a San Timoteo? No conozco nada, soy de Noruega. Bueno, pues vamos a ir a las fiestas de San Timoteo y vamos a comer percebes. Percebes. ¿Sabes dónde? En San Timoteo, en Luarca. No, vamos a comerles en Cudillero. En Cudillero, ¿qué hay? Centollos, trae aquí. ¿Y tú no eres alemán? Yo soy noruego. Noruego. Nacido en Vigo, pero de Noruega. Pues olvídate de ir a Cudillero a comer percebes, porque eso vamos a comerlo en Luarca mejor. En Luarca mejor. El centollo comemoslo a las 2. Acuérdate, apunta. A las 2 centollo. Centollo. ¿Por qué Noruega no, ¿Por qué cierras los ojos? Porque no veo. No ves. Bueno, en Cudillero comemos centollo a las 2. Muy rico. Con Paqui. Acuérdate de Paqui. Sí. Y hay uno que juega en Las Palmas que igual que tú. Con Melena. Bien. Luego, después de ir a... guapo Asturias, ¿eh? No como tú. Ya lo hijo sé. Puta, que eres más feo que un bonsai. Ya lo sé. Bien. Soy de Noruega. Vamos a lo que vamos. Y tengo melena. Después de ahí vamos a tirar para abajo y vamos a ir hasta Cangas de Narcea. ¿A qué? En un pispás, de 2 a las 3. Sí. Comemos allí. Qué bien. Comemos voladores, no. Vamos a ver unos voladores que va a haber allí. Va a haber unas tracas. Voladores. ¿Tú comiste alguna vez faves? Yo faves no. Yo soy de Noruega, yo en Noruega salmón, pero pues faves no. Vas a saber lo que lle los voladores de Cangas. Sí. Bien. Tú quédate ahí, modoso. Yo quedo aquí, Y vas a comer faves. ¡Qué maravilla! ¿Qué es esto? ¿Percebes? Calla la boca, Osles, que es de Oslo. Come faves. Faves. Come faves. Estos son faves. Come faves. Ah, que yo coma. Efectivamente. Hay que comer. Come faves. Madre, que melena más larga. Porque estamos en Cangas de Narcea comiendo faves. Voladores, dijéis. Después vas a saber lo que son voladores. Ah, después de los faves. Tú y tu madre, como duermas con ella. Sí. Come. Venga.
Come faves. Todas. No, come primero un poco. Puedo mojar el pan mejor. Me cago en tu madre, Oslés, que no me entiendes. Come faves y empuja con esto. Está bueno. Bien, ¿otra fava? Otra fava. Come... No se habla en Asturias con la boca llena. Y otro trozo de pan. Come otra fava. Hazme caso. Come otra fava. Que esto se come así en Asturias. Y un rito que hay. Oslés, come. Hola. Hola. Come, empuja con pan. Bien. Traga. Hola. Traga. Traga. Vete tragando. Son pesadas los favos. Más pesado y es tú. Calla la boca. En Cangas de Narcea, tú sabrás hoy de noche lo que son los voladores de Cangas de Narcea. Ya va. Estoy estirado, El primero es Les que tira peos y habla a la vez. Bien. Soy de Noruega. De Cangas de Narcea. Hola. Hola. Sí. De Cangas de Narcea vamos a tirar. No tires peos, Olaf. Vamos a tirar, pero no peos, vamos a tirar hasta la capital del Principado, que es Oviedo. Oviedo. En Oviedo hay faves. Déjales faves, Olaf, que vas a ponernos que está esto goliendo o golifando a la moja ahí. Sí. Gochu, que es un gochu. Olaf, gochu. Bien, en Oviedo hay San Mateo y mallorquines. Unes se comen y los otros son fiestas. Se comen los mallorquines, que no son las nacidas en Mallorca. No. Ese tiene Sony arriba, luego te lo enseño. Sí. Y una rubia como tú, pero un guapo. Ya. Y yo soy guapo también, de Noruega, pero guapo. Pero bañador pierdes mucho. Ya hijo lo de- sé. Bien. Luego, de Oviedo vamos a ir a la otra ciudad grande que hay aquí en Gijón y ahí vamos a comer unos olicios. ¿Sabes lo que son olicios? No, pero en Gijón seguro que están buenos porque en Gijón me dijeron que todo está muy bueno. Porque en Gijón es muy bueno. Tú eres... Pero yo no sé nada porque yo soy de Tienes Noruega. que olvidarte. Y tienes que meterte en el papel. Y es de Oslo, Noruega. Soy de Noruega, de la misma Noruega. ¿A ti te gusta Oslo o Benicassin, que está todo allí? Benicassin también me gusta. Efectivamente. Yo de chiquitín me fui de Vigo a Noruega. ¿Por qué no comes faves Sí, mientras yo hablo? voy- Bien. Voy mojando un poco. Después de comer en... El pan en la salsa. ¡Hola! Hable, profesor. Come fava, come fava. Ah. Así. Come fava. Come fava. Come, ¿no quieres más? Vale. Puedes mojar quesadillas. Bueno, luego te explico lo que son quesadillas porque no tienes ni puta idea. Bien. Comemos orizos en Gijón, señores y señores, y nos vamos hasta Pola de Lena. Que hay en Pola de Lena, partido lenense. Juega Pajarón con el 1. El domingo, ya estamos en el Ya sé domingo. que es fútbol. Eso es el mejor portero que hay en el mundo y parte de Coyoto. ¿Y es de Noruega? No, No, eso es el lenense. Esa es la gente en Pola Lena cuando salgo yo al campo. Madre de Dios. Bien, de Pola Lena después de este... Aquí en España hace mucho calor, ¿eh? Aquí en España, Noruega ¿sabes hace lo más que se frío, come en Asturias? Cómese faves. ¿Cómo te comer faves? De Pola Lena vamos a tirar, por ejemplo, hasta Pola Siero, que allí también otra pola. ¿Tú sabes cómo se dice Pola Lena en asturiano? Polla llena. Efectivamente, lleno vas a acabar tú, así que venga, a comer. De polla llena vamos a Polla Siero. En Polla Siero, ¿qué vamos a hacer? El carmín. ¿Sabes lo que es el carmín? Lo que te dan un beso y queda aquí. No, son unas fiestas que hay en Polla Siero. Y cómese faves. Bébese a esgalla. Ah, qué bueno. Otra expresión, apúntala ahí, esgalla. Efectivamente. Esgalla. De ahí, Esgalla. come pan. Les faves se comen esgalla también. No, a esgalla son los peos que vas a tirar a tu madre como duras con ella hoy. Vamos después. De Pola Siero vamos a tirar a Nava, al Festival de la Sidra. Si tú y Es que eso... lo estoy leyendo, no es que lo sepa, Pero- porque soy de Noruega. Tú y eso... No, noruense. Ya lo sé. No puedes saber esto. No lo sé. Bueno, vamos a Nava. Ya. En Nava hay Festival de la Sidra. ¿Sabes lo que es la sidra? No. Pues y una cosa Soy que... de Noruega, yo no sé nada. Y una cosa es que se escancia. Y hay una canción muy guapa de la sidra. Sí. Que hoy cantate. Sí. O que vas a escuchar. Échame un culimaní, Porque después de beberlo y remollar al garguelo, voy a echar pareces un mariconí. Bien. Tiene esta sidrina que Ahí está el noruego. Esto en Noruega no lo hay. Qué Tú guapo. baila. Me gusta mucho. Pues eres igual que Fresita, cabrón. Pero vamos a seguir.
de Nava, de la sidra. Pero soy de Noruega. Vale, no pasa nada. Vamos a tirar al Infiesto, que no está aquí, pero hay avellanas. En Infiesto hay avellanas. De las avellanas de Infiesto vamos a tirar arriba de ella, que hay las piragües. ¿Sabes lo que son las piragües? No, pero... Y una barra pan. Pero aparte de la barra pan, que hay una piragua, hay unas fiestas. Comes faves mientras bajes en piragües. Esto y Voy a comer faves. Escucha esto. Esto y el dúo Astur. ¿Sabes lo que es esto? No. Dúo Astur. Está bueno Come el esto, chorizo. No. Pincha, cago en Dios, pero pincha ahí. Come esto. Ah. Ahí. Bueno. Moja ahí. Bien. Ahora silba. ¿Sabéis silbar en Noruega? Yo tengo que ir a hacer la digestión ya. Bueno, tira un pego, anda. Escúchame. Yo tengo que ir a hacer la digestión ya. Tienes que ir a hacer la Es que digestión. tengo que ir a hacer la digestión ya. Cágueste. No, la digestión. ¿Cómo se caga en Noruega? Como en todos los sitios del mundo, me imagino. Antes de ir a hacer la digestión. Tengo que ir a hacer la digestión. Antes de hacer la digestión. Voy a enseñarte una cosa que lleva el postre de les faves. Vale. Son les casadiellas. ¿Y con eso qué pasa? Tú cómeles que no tienen efecto secundario. Y para el aliento. Vale. Y eso digo yo, invéntemelo ahora. Vale. Pero tú come casadiellas. Y que me tengo que ir a hacer la digestión. Yo no te entiendo. Te hablas... Mira para allá, hombre. Ah, tú es que hablas noruego, hijo puta. Claro. ¿Qué es lo que te digo yo? Porque llevo en Noruega toda la vida. Para acabar. Para acabar. Eso es. Esto... Para hacer la digestión. Come casadiellas. Mientras tú comes una casadiella... Y yo como otra casadiella... voy a decirte que este recorrido tan mal hecho puede hacerse mejor. Y puede visitarse más sitios. Porque esto es Asturias y más. Y más. Y si tú quites esto y pones una montera picona, parece este uno que conozco yo. Vale. Come casadiellas. No, ya está. Norueguens. Manzaneros, manzaneros, manzaneros. Y digo yo que les manzanes, ¿dónde habrán estado en este recorrido gastronómico? Ay, Dios Estaba mío. pensando yo. Ah. La gran manzana, Asturias, si no mencionas la manzana... Igual no les dio tiempo, hombre. Ya, bueno, ya que claro, Era el Como postre, tenía que ir a hacer la digestión. Claro, Igual lo claro. tenían ahí. Era Que el la postre, digestión era el empezó postre. cuando la cosa Era ya la estaba fabada, todavía. casadilla y luego una manzanina para Pues quitar el mal aliento. seguro. Juan Vigil, ¿qué tal, corazón? Buenas noches. Muy buenas noches, a las 2. Buenas. ¿Cómo va eso? Fin de semana ya en puertas, ¿no? Sí. A ver qué nos trae. Pues sí, este fin de semana, voy a ser sincero, como siempre, a veces me paso de sincero, hay bastantes estrenos, pero la verdad es que no me llama atención ninguno. Vaya, Quizás el único que me llama la atención es que uno del cual no voy a hablar, voy a mencionar por encima, una película española que se llama El coche de Pedalis, de Ramón Barea, pero como cine español es tan pobre y tan escaso en medios, pues no nos han mandado ni el tráiler ni conseguido demasiada información. A ver si Pero esto bueno. cambia ahora con esa campaña. Exactamente, precisamente antes de ir para aquí he visto un anuncio muy simpático de Antonio Resines haciendo promoción del cine español. Eso es. Yo lo único que quiero decir es que quizás, y a lo mejor me estoy jugando un poco, vamos, enemigos, me estoy dando enemigos, yo creo que el cine español, la única forma que tiene para mejorar es hacer menos películas, pero mejores películas. Porque lo que está claro es que cuando hay buen cine, o por lo menos cine que a la gente le gusta, porque los directores de cine español deberían hacer películas para el público, no para ellos mismos, pues la gente responde. Ahí está Almodóvar, ahí está, por ejemplo, la película Al otro lado de la cama, ahí está, por ejemplo, las películas de Torrente, ahí está, por ejemplo, pues Días de fútbol, ahí está Soldados de Salamina. Es decir, cuando hay películas buenas que saben lo que es compaginar cine comercial con cine de calidad, pues la gente va. Ahora, películas así un poco de las que digo yo, que son hora y media, dos personajes sentados en una silla charlando, eso la verdad es que, bueno, no todo el cine español es bueno y quizás a lo mejor hay que saber diferenciar lo que es calidad de cantidad. Esa es mi opinión personal, ¿eh? Porque cuando hay buen cine español, la gente responde y ahí están las películas líderes en taquilla. Vamos a hablar de estrenos, ya una vez mencionado ese El coche de Pedales, película española de Ramón Barea, que es también un buen actor, ¿eh? Y vamos a hablar de los tres estrenos un poco punteros, aparte de esta película española, y vamos a hablar con quizás el estreno de la semana, una película que a mí no me llama mucho la atención, pero hay que hablar de ella. Vamos a ir viendo ya el tráiler y mencionando cosas de, sin duda, el estreno de la semana, que es La sonrisa de Mona Lisa, que es la última película de Julia Roberts. La semana
semana pasada mencionábamos el estreno de la película de Tom Cruise, es decir, super mega estrella, pero masculino, como El último samurái, y esta semana tenemos pues estreno de película de super mega estrella, pero en femenino, que es Julia Roberts. Bien, yo simplemente podía decir que esta es la versión femenina del Club de los Poetas Muertos, no decir nada más, y ya con eso estaría todo dicho, ¿no? Esta es una película feminista y una película femenina, en la que quizás el único que se entona es el director, que es masculino. Pero bien, el director es un director de muchas garantías, que es Mike Newell, que es muy conocido porque entre otros pues fue el director de 4 bodas y un funeral, con lo cual sabe un poco manejar lo que es el tema de mezclar lo que es la comedia con el drama. ¿Y de qué va esta película? Bien, pues decíamos que era feminista y femenina por la trama, y pues está ambientada en los años 50, cuando las estudiantes de un instituto de prestigio en Boston, pues su única aspiración era encontrar un buen marido. Son muy buenas estudiantes, son estudiantes prometedores, pero lo único que aspiran es a encontrar un buen marido. Y hacerse pues cargo de la familia. Pero ahí llega Julia Roberts para decir que no, que eso no puede ser así, sacarles un poco del cascarón y decirles que hay algo más aparte de lo que es la vida familiar. Es decir, que se puede compaginar lo que es el trabajo con lo que es la vida familiar. Lógicamente, pues Julia Roberts se ganará enemigos, tendrá problemas, y bueno, pues más o menos lo que le pasaba al personaje de Robin Williams en El Club de los Poetas Muertos. Nada contracorriente es lo que tiene, ¿no? Sí, últimamente este tipo de películas, recordemos El Club de los Poetas Muertos, Mentes Peligrosas, si os acordáis, con Michelle Pfeiffer, El Club del Emperador, con Kevin Kline hace poco, Descubriendo a Forrester, con Sean Connery, también hace poco, tipo películas en las cuales hay un profesor pues que despierta pues ciertos instintos a los alumnos para enseñarles a vivir, ¿no? Película interesante que ahí está. A mí no me llama excesivamente la atención porque es una película que me parece que ya hemos visto demasiadas veces, ¿no? Pero bueno, siempre las películas, para acabar de juzgarlas con conocimiento de causa, hay que ir a verlas. Siguiente estreno, vamos a ver una película modesta que se llama 13. Así podemos ir viendo el tráiler de esta película que se llama 13 o 13 en el título original, que no creo que se traduzca, probablemente aquí la veremos en las carteleras con el nombre de 13 en inglés. Es una película sobre adolescentes con problemas. En realidad, si hubiera traducción tendríamos que decir quinceañeros. Pues sí, pero no. Vale. Porque, es correcto, es el paso de lo que es la infancia, la adolescencia y los problemas que eso conlleva. Pero digo lo de que sí pero no, sí en el sentido de que es ese paso de la adolescencia, de la infancia a la adolescencia, y no porque en concreto los 13 años es muy importante en la trama de la película, porque la película está medio basada, siempre se hacen adaptaciones, siempre se coge lo que interesa de la vida real y lo que no interesa de la vida real, está basada en lo que le pasó a la hija de una amiga de la directora, que más o menos lo que vemos aquí pues le pasó a esa hija de la amiga de la directora cuando cumplió esos 13 años. ¿Se supone que esas chicas tienen 13 años? Pues se supone que sí, pero claro, estamos hablando de los 13 años como siempre, en América. Y como muy bien decía Antonio Resines en el anuncio ese que vi antes de venir, pues no hay que confundir lo que es la vida española y lo que pasa en el cine español con lo que pasa en la vida y en el cine americano, ¿no? Película de adolescentes con problemas, y hay veces que esos adolescentes tienen un problema a los cuales es muy difícil luego dar marcha atrás. Relaciones con la madre, con los padres, pues ya contacto con el sexo, con los chicos, con las drogas, bien, pues un poquitín de eso trata. Película dura. Perdona que te interrumpa, como los de al salir de clase que tenían 30 años. Ya, sí, no, exactamente. ¿No? ¿Cómo se llamaba el protagonista? Bueno, que luego, el niño ese que trabajó en farmacia de guardia. Ah, sí, Chachu. Sí, no me acuerdo. Debe tener, como decías tú, 30 años y seguía yendo a segundo debut. Sí. Y vamos con el tercer estreno, quizás el estreno más comercial en la amplia extensión de la palabra, que es la película, si podemos ver el tráiler, de La Casa. La Casa aquí se va a llamar La Casa, el título original se llama Cool Creek Manor, la mansión de Cool Creek, que es una localidad. Ya viendo un poco lo que dicen declaraciones que he leído del protagonista, de Dennis Quaid, porque quizás lo mejor de esta película son los protagonistas. Tenemos a Dennis Quaid, tenemos a Sharon Stone, tenemos a Stephen Dorff, a Juliette Lewis y a Christopher Plummer. Es decir,
un reparto muy interesante. Y el director también es un buen director, porque estamos hablando de Mike Figgis, que es un director, pues por ejemplo, de Living Las Vegas, el director de Asuntos Sucios. Bien, el propio Dennis Quaid decía que en esta película que ha rodado no hay ni una sola escena que se pueda considerar original y que no hayamos visto antes. Es el típico thriller en el cual, pues, cuando el asesino tiene al bueno, pues, a punto de caramelo, pues no, decide que lo va a matar más tarde. ¿Para qué? Para que la película dure media hora más. Cuando la protagonista se queda sola en casa, pues invita a entrar a un desconocido, es decir, que nos lo ponen en bandeja para sufrir, ¿no? ¿Y de qué trata la película? Bien, pues gente de la gran ciudad, que uno de sus hijos está a punto de morir atropellado, entonces deciden dejar la gran ciudad e irse al campo, a vivir al campo, a una gran casa. ¿Qué pasa? Que esa casa tiene un pasado oscuro, por eso le resulta tan barata la casa, y su inquilino, su anterior inquilino, que ha estado 4 años en la cárcel, pues decide volver y recuperar lo que es su casa. Película de suspense, películas que, según dicen las críticas, que está funcionando muy mal y con muy bajas puntuaciones. Esta película, tanto de recaudación como tanto de público como de lo que es de crítica, que está funcionando bastante mal. Pero bueno, una de estas películas que sigue lo que es el ABC del thriller. Es decir, sustos, al final todos contentos, la gran familia unida. Y bueno, pues digo que hay, tanto en el cine español, como mencionaba el cine español, como en el cine comercial extranjero, en este caso hay que diferenciar lo que es cantidad y calidad. Si tenemos tiempo, metemos un par de gazapillos así en plan simpático. Un gazapito sí que nos pues metemos, vamos a meter un gazapito de... Vamos a ver, si podemos ir viendo, pues lo voy comentando sobre la marcha. Venga. Es de la película La momia. Ahí vemos que han tirado por la ventana a un individuo y está la ventana absolutamente rota, como podemos ver ahí, ¿no? Incluso vemos unas marcas blancas ahí arriba y abajo, que son pues, los destrozos de la madera. Vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Vemos como la momia, porque estamos hablando de la primera parte de la momia, pues escupe un enjambre de abejas o de mosquitos, o lo que es. No se va a ver muy bien porque está muy oscuro, pero luego si seguimos viendo el vídeo, lo he parado, pero tenemos que seguir más adelante. Vamos a ver cómo esa ventana está absolutamente entera. De momento ahí vemos ya que las puertas de la ventana están enteras, cierran la ventana y está entera la ventana. Señores, acaban de tirar a un individuo por la ventana. Ahí vemos un primer plano y vemos que no hay ninguna marca absolutamente impoluta. Es decir, en 30 segundos de película tiran a un individuo por la ventana, destrozan la ventana, cierran la ventana, viene un enjambre de abejas y encontramos la ventana absolutamente impoluta. Oye, ese cine, ¿no? Es el mundo de la imaginación, ¿no? Milagros. Tengo otro de Indiana Jones. Vamos a ver otro fallo de continuidad, si lo podemos ir viendo sobre la marcha, lo comento. Vamos a fijarnos, no sé si podemos dar marcha atrás un poco en el vídeo. Bueno, vamos a ver si ahí se ve. Ahí vemos la mano derecha de Indiana Jones que está sido sujetada por Sean Connery. Y la mano izquierda la tenemos claramente agarrada a una roca. Sí. Si seguimos el vídeo, no recuerdo si darle para adelante o para atrás, vamos a dar hacia adelante si podemos seguir con el vídeo. Vamos a ver cómo esa mano izquierda que está agarrada a una roca, pues la va a tener colgando. Ahí la tiene colgando, y ahora vuelve a tirar para arriba. Sí. No se vio muy bien aquí el gazapillo. Si lo hubiéramos puesto desde el principio, veríamos claramente que la escena comenzaba con una mano sujetada a Sean Connery y la otra mano totalmente cogida del vacío. Mira, un poco hacia atrás, un poquitín hacia atrás. A ver si podemos tirar un poquitín hacia atrás el vídeo. Ahí lo vemos claramente, ahí comienza la escena. Vemos claramente mano derecha totalmente colgando. Sí. Seguiría la escena y entonces veríamos la escena como cuando cambia el plano, pues ahí la vemos que tiene la mano izquierda, la tiene sujetada en la roca. Luego sigue la escena y vamos a ver cómo la vuelve a tener colgando y luego ya es cuando Sean Connery otra vez la tiene colgando, la mano ahí, y luego ya el último tirón. Sí, señor, sí, ¿Qué es lo que pasa? Cuando Indiana Jones se ve muy bien, hoy vamos a poner porte de duro, una mano colgando y con una mano pues ahí sujetándose con él. Luego ya cuando la cámara no me mira tan fijamente, déjame sujetarme, a ver si me voy a caer. Y bueno, pues esta son fue... los truquis, Sí, hombre, bueno, son fallos que se llaman de continuidad, porque claro, no van a tener a Harrison Ford media hora ahí colgando, tal, el hombre, ¿no? No hay plan, que sobre todo por Sean Connery, hombre, don Joaquín. Me siento aquí. Estaba comiendo faves ahí, que tenías faves ahí en la cocina, sí, debía estar haciendo las... Josín, que viene después, ¿no? Sí, que Josín quedó con nosotros esta noche, va a venir a comiendo faves. Imágenes. Sí, comiendo faves ahora. A estas horas. A estas horas comiendo faves, señoras y señores. Ya, a estas horas. ¿De dónde se lo he sacado? No me digas. No preguntes. No. Hay una lata de norillense por ahí. Vengo a traer un reportaje. ¿Ah, sí? De una tierra muy guapa y donde me siento últimamente yo como en casa.
de Pola de Lena. Bueno, muy cerca de Pola de Lena, del concejo de Lena. Bueno, muy bien. Que me fui a hacer un reportaje a unos chicos, un grupo que se llama Escanda, que están viviendo ahí en una casa, una casona que fue cedida hace tiempo pues al ayuntamiento, al obispado, y bueno, y llegó a este grupo de gente que se dedican allí pues a aprovechar esas tierras, que era como se quería que se cuidasen esas tierras según los dueños. Entonces tenían que cultivar allí, tenían que aprovechar esas tierras. O sea, que ellos cultivan y mantienen la tierra, Sí, y a cambio mantienen pueden aquello. vivir allí. Y aparte de eso, pues hacen qué que bien. la gente del pueblo pues colabore, están intentando hacer una especie de conexión a internet sin cables en la que saldría beneficiada todo ese pueblo que está ahí apartado de Pola de Le han Lena. hecho un buen trato, yo creo. ¡Ay, qué guapo, qué bien! Meten a la gente del pueblo pues en sus proyectos, cogen pues cualquier Están creando cosa. ambientillo, Sí, entonces, está ¿eh? moviendo aquí el pueblo y se está beneficiando toda guapo. la gente alrededor. Pues tiene una ducha con placas solares donde sale agua caliente, un váter seco, un baño seco que se llama, donde hacen sus necesidades y las aprovechan para luego abonar la tierra. Ay, No me usan productos encanta. químicos, todo natural y gente joven. Y ahí puede ir cualquier persona, no tienen un límite ni hay ningún tipo de... Bueno, viene gente de Europa, de África, de todos los sitios. ¡Qué guapo! Y ¿Cómo los colaboran. encontraste? Pues uno tirando de... pues, claro, uno que juega en el Elense. Oye, todo ayuda, ¿eh? Claro, todo ayuda. hombre, siempre de aquí y de allá, pues en los bares, pues bueno, los bares o en otros sitios vas conociendo cielos. cosillas, claro. ¿Qué estaría claro, yo pensando? Entonces me fui a ver a esos chicos y dije, pues se lo voy a enseñar a todos los manzaneros lo que hace allí la gente de Escanda, en Pola de Lena. Estamos en la casona de Ronzón, en Pola de Lena, y vamos a conocer esta casona que está habitada pues, por un grupo que se llama Escanda. Vamos a verlos. Aquí tenemos a Sergio, uno de los miembros de Escanda. ¿Qué Hola. tal? ¿Bien? Muy bien, sí. Háblanos un poquitín, ¿qué es Escanda? Bueno, Escanda somos un colectivo de gente de diferentes países que hemos venido aquí a Lena a intentar crear un centro internacional de formación e intercambio sobre temas relacionados con ecología, con solidaridad internacional y con el cambio social positivo en general. Estamos trabajando sobre todo en cuestiones de agricultura ecológica, energías renovables y también, bueno, diferentes otros temas, ¿no? Somos gente que venimos de estar trabajando, pues eso, ¿no? Las movilizaciones contra la guerra en Irak o en favor a Palestina, en las movilizaciones también contra cumbres del Fondo Monetario, del Banco Mundial, todo este tipo de cosas, ¿no? Vemos un poquitín lo que estáis haciendo desde que llegasteis aquí. Vale, muy bien. Bueno, pues vamos a ello. La primera cosa que me llama la atención. Según me dices, esto es un baño, ¿no? Sí, es un baño seco. Un baño seco. Y eso del baño seco es porque, bueno, el motivo por el que hemos hecho este baño seco es que aquí no hay depuradora y todos los residuos del baño van a un riachuelín pequeñín. Y como ahora de repente hay 20 personas viviendo en una casa que estaba vacía de un pueblo donde había antes 4 personas, pues no queríamos sobrecargar eso ni tampoco tirar demasiado el manantial, que todo el agua viene de un manantial pequeñito, ¿no? Entonces, bueno, lo que hemos hecho ha sido un baño seco que separa por diseño, ¿no?, los residuos sólidos de los líquidos y los convierte en compost. Entonces se usa mucha menos agua, no se contamina tanto el riachuelo, además con residuos que eso sí que son bacterias que pueden afectar a los humanos y demás. Y además hay compost para usar para los frutales y demás, que eso después de cierto tiempo se convierte en tierra como el cucho de la vaca cuando se cucha y que se convierte en tierra perfectamente usable, ¿no? Esto es mejor para los frutales, por si acaso, pero vamos, no es ningún problema. Y disfrutando de una buena vista, ¿no? Vamos, cagas con las mejores vistas de toda Asturias. Lo malo que con este tiempo bajar el pantalón ahí tiene que ser... Ya, sí, el invierno es un poco duro, sí. Bueno, más cosas que tenéis. Tenéis el váter allí, ahora Sí. las duchas, ¿no? Sí, bueno, tenemos un baño completo dentro, con baño de duchas y demás, pero aparte hemos construido aquí fuera una ducha solar con materiales reciclados. Esto está hecho con tres cuerpos de radiadores pintados de negro, tapados con un cristal para que se aísle del viento frío y que se caliente el agua. Entonces el agua caliente sube automáticamente por la tubería esa que va de rojo, que está aislada, y va a la parte de arriba de ese depósito. Y entonces la parte de arriba del depósito es agua caliente, que se separa automáticamente de la fría. La de abajo es el agua fría, que es la que al subir el agua caliente chupa agua fría desde abajo. Entonces es un ciclo permanente con el cual se va siempre que hay sol. Hoy, que estamos en enero, hacía un sol impresionante y estábamos duchándonos aquí.
os duchabais aquí. Nos duchábamos aquí y además con agua caliente, riquísima y además que es una gozada. Además, bueno, ahora si quieres te enseño la bañera. Vamos a ver la bañera, a ver dónde se bañó esta gente hoy. Esto es la huerta, es una huerta preciosa que, como veréis, está aterrazada a 4 niveles diferentes. Y aquí estamos cultivando todo tipo de cultivos porque tenemos un montón de cosas, desde los cultivos tradicionales asturianos de todo tipo, hasta también cosas que estamos probando de zonas así más bien tropicales y que, bueno, que en algunos casos están saliendo bastante bien. Y usamos solamente métodos de agricultura ecológica, o sea, no usamos ningún tipo de químico, ni fertilizantes, ni pesticidas, ni nada de nada. Y además, bueno, tenemos también unos cuantos métodos más o menos innovadores, quiero decir, tampoco es nada del otro jueves. Y esto es el invernadero que cuando llegamos estaba hecho un desierto, porque llevaba 5 años sin llover aquí dentro. Y fue un proceso así bastante lento de recuperación, pues acabando poco a poco, pues mucha materia orgánica, acucho, regando con mucha paciencia, porque normalmente se usan químicos, pero esto ha sido recuperado todo con métodos naturales, ¿no? Y de aquí hemos sacado un montón de cosas este año. Ahora ya no hay casi nada porque ya, bueno, estamos en enero y los cultivos, pues ya lo que habíamos plantado aquí, tipo berenjena, tomate, pimientos, todo tipo de cultivos más de calor, ya se han pasado, ¿no? Ahora tenemos aquí un poco de diferentes variedades de es algo parecido a la lechuga, pero que viene de México. También tenemos hinojo, estamos también haciendo plantones, utilizamos el invernadero para hacer germinar las semillas y luego trasplantarlas al resto de la huerta, ¿no? Y estamos ahora germinando muchas semillas para los cultivos de primavera. Bueno, Qué esta son la guapo. parte de fuera, todo lo que tienen ahí sembrado, el baño, o sea, el váter, las duchas, todo esto por fuera. Sí. Luego veremos por dentro, conoceremos a la gente que está allí, ¿Cuánta gente cosillas que hacen. Pues ahora había 20. Ahora había 20 chicos? personas. No, chicos y chicas. Había 20 personas, pero va por épocas. Bueno. O sea, de repente marcha gente pues a Europa, donde sea, luego vuelven, Sí, en verano sí. son más. Bueno, van... Esto nos lo tienes que contar, ¿eh? Luego os lo cuento y Vale. hablamos con ellos dentro de la casa. Pues amigos de La Gran Manzana, con esta promesa de Joaquín Pajarén, volvemos nada en un ratito. Venga. Manzaneros, de vuelta ya. Y bueno, han visto, espero que estén ahí desde hace un buen ratito, hayan visto muchas cosas de nuestra manzana de hoy, porque han pasado cosas muy interesantes, eso sentimos desde aquí. Y nos queda conocer el interior de esa casa que en Pola de Lena tiene, bueno, pues un ritmo diferente de vida, diría yo. Pero Josín ya ha llegado, debe de haber terminado ya, que nos dijo Joaquín. Josín, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, corazón? Hola, buenas noches. ¿Estás tú bien? Estoy, no ¿O sé. es Olá? Es que estuve con Olá. Estuviste con Olá. Y todo se pega, ¿no? Se pega todo. Menos la Sí. belleza. Eso ya lo Dicen. dicen. A los que somos bellos. Claro, no. Internamente, tampoco voy a decir yo. La belleza está en el interior. Sí, dicen. Que has traído imágenes y Algo esas traigo cosas. aquí sí, Verdes. un poco de aquí, un poco de allí. ¿Cómo verdes? ¿Quién dijo verdes? No, ¿qué traes? ¿Qué ¿Qué traes? traes? ¿Qué Ah, traes? entendí verdes. No, Digo ¿qué yo, traes? cielos. No, a ver. verdes. No. No. Frotándose las manos ya la No, belleza. No, verde no. El primero, Vale. los chiquillos. ¿De quién? pasa? Que se aburren rápido con... Cuando no hay algo que les guste a ellos, ¿no Se veis que revolucionan, sí, ¿eh? se aburren y... Cuando hay algo que están ellos emocionados, no. Pero ¿Cómo se ponen cuando eso? eso es cuando están emocionados, sí. Pero cuando no...
vemos A ver. esto. Aburrido en la grada alta de Riazor. El niño, aparentemente distraído, decide que le va a apetecer trincarse unas pipas. Así que localiza una bolsa y se lanza a por ella. ¿Alguien se acuerda de sus pipas? ¿Mis pipas? ¿Tienes tú mis pipas? ¿Dónde tengo yo las pipas? Y entonces lo ve. Mis pipas. Por aquí, le dice el niño. Había afanado la bolsa del señor, se estaba trincando sus pipas y para colmo se estaba riendo de todo el mundo. Al cabo de unos minutos el niño accedió. Una amable señorita se presta para sacar la foto de una tarde entrañable. Y así acabaría muy bien este vídeo. De no ser porque el chaval volvió al ataque. Se hizo con la cámara y cuando todo indicaba que la abuela ya estaba lista para posar, el niño enfocó al campo. Y el fútbol en sí, el chiquillo como que no... Pasaba un poco del tema, ¿eh? Sí, el pipes, gente, Claro. jugando por ahí, Claro. Pero mola la inocencia, él quedó igual con la bolsuca ahí delante, Sí. él no la escondió ni nada, él la robó, pero luego... Y él, pues a comer Claro, pipes, luego no, y lo que pero hay, tú le vas a dar el una burra pipes. Si como son las pipas. míes. A mí me prestaba que se moría de risa cuando se lo pedían de... Son míes. Además luego dicen, pero son míes. Claro. Como si estoy comiendo yo, son míes. Exacto. Las serpientes bailen. ¿Desde cuándo? Cuando Cuando hacen el... sí. Baila. Y vamos a ver a una serpiente bailar con un encantador de serpientes y cómo porque luego da pie al siguiente. Este vídeo da pie al siguiente vídeo. Ah, vale. Primero vemos a la serpiente bailar. Bailar. Cantador de serpientes con una flauta como única arma, haciendo salir de su cesto a uno de los oficios más peligrosos del planeta, la cobra. Esta que vemos es una cobra de anteojos, llamada así por el característico dibujo de la parte trasera de su cabeza. Cuando se siente amenazada la cobra, se levanta y dilata las costillas de su pecho, tratando de intimidar al enemigo. Y si se ve acorralada, no dudará en atacar, inyectando un veneno que puede matar a una persona en cuestión de un par de horas. Estas cobras parecen bailar al ritmo de la música, pero ¿qué ocurrirá si ponemos esa misma música en un cassette? Bailar, pero ¿por qué bailan? ¡Ay, amigos! Nos dejaste justo ahí a mitad de la historia. ¿Visteis cómo, Para así coger ahora este vídeo que vengo ahora con más. ¿Cómo haces mantener la tensión dramática? Madre mía. ¿Qué ocurrirá? Javier Coronas, este gran cómico que sale en Lo Más Plus, tiene la solución, la respuesta acertada al por qué las cobras bailan. ¿Por qué bailan? Porque son muy bailarines ellos. Porque tienen ritmo en el cuerpo. Vemos por qué bailan. ¿Y Javier? Yo creo que no, porque las serpientes son sordas, entonces solamente se guían por el tema visual y si no ven la flauta no suben. O no, ¿eh? ¿O sí? Vamos a verlo. Le hemos puesto a nuestra amiga el último éxito del verano, número 1 en los 40 principales de Bombay. Pero la serpiente no quiere bailar, prefiere quedarse dentro de la cesta y, en cambio, cuando el adiestrador abre la tapa, la serpiente se levanta amenazadora. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque las serpientes son incapaces de escuchar las vibraciones que se transmiten por el aire. Es decir, son prácticamente sordas. En cambio, ante la presencia del hombre, la cobra reacciona con agresividad, irguiéndose y atacando a la mínima oportunidad. Los encantadores de serpientes conocen perfectamente el comportamiento de las cobras y por eso se mantienen a la distancia precisa para evitar un mordisco que podría ser mortal. Pues como muy bien ha dicho Javier, las serpientes son sordas. Son sordas, como tapies. Pero eso no tiene nada que ver la musiquina para que se levante. Nada. Ya puedes tocar la vida de flauta. engaño. Puedes tocar la flauta como una burra que no nada. tengas ni idea que la flauta, que la serpiente no va a bailar. Si no te ve. Oye, un mito destrozado ahora Ya, mismo. Damos luego, cuenta. Toda Me la acaba de vida. hundir este hombre. Tiriri, tiririririri, que esa- no. Tú, si O no sea, que podrían te... estar sin soplar. en la Poneste flauta. detrás de ella, soplando, y ahora poneste delante sin soplar, y la chisma... Porque se sienta amenazada. Oh, my God. Dais cuenta qué de cosas estáis ¿Qué aprendiendo. cocinas Desde gracias a luego, esto. Josín, da gusto contigo, Soy un chico. pozo de sabiduría, madre de Dios. A ver, más. Más. Enseñar a cañonazos. A cañonazos, no cañonazos de
dicen, ¿no? Que hay que aprender a... No, lo de con la letra con sangre entra. Eso. Me niego a esto, ¿eh? Pues hay unos por allá, lejos. Exactamente no sé dónde son, pero son lejos. Son con los ojitos achinados. Para allá. Vale. ¿Cómo te diría? De Llanes para allá. Vale. Para contra para allá. Del oriente. Sí, yo digo de Llanes para allá. Que tienen una manera de aprender, más bien de enseñar a los discípulos un poco. Vemos eso. Había ahí uno de los discípulos que al final, no sé si os fijasteis, a la derecha del todo, que estaba diciendo, con las manos así diciendo, ¡madre de Dios! Porque los de delante, si os veis, están como muy dignos, ¿no? Sí, están muy dignos, están cagándose en todo. Hoy como va la cosa de tacos, sí, están cagándose en toda la familia del maestro que pegó el zambombazo en la cabeza. Pero hay uno atrás que está como diciendo, me cago en su madre. Pero ¿sabes por qué usan la violencia? Porque tienen una cabeza muy dura. Sí, algo tendrá que tener. Pues a la vista está, ¿no? Mira lo que les enseñan. Los discípulos aprenden a sufrir. Y a esto es todo. Ay, oye, pues está muy bien. Me gusta todo, a mí por eso, estas píldoras así que te traes. ¿Y lo de la cobra? Lo de la cobra, eso lo de la cobra es un tema, ¿eh? Es un tema. Sí, esto... Vamos, a mí me hundiste Muy en buena infancia, noche, ¿qué tal, compañero? Aquí. Ya estoy aquí. ¿Tú sabías que las cobras eran sordas? ¿Eh? ¡Abuela! ¿Qué digo yo? Que esto es muy mal. ¿El qué? Dando esos golpazos, esos viajes. Están como burros. Estos chinos, que son chinos tibetanos. De para allá, dijo. De Llanes para allá. De para allá. De para allá de Llanes. De Llanes para contra para allá. Oriente asturiano, pues más oriente. Más para allá. Más allá. Madre de Dios. Sí. Vaya viaje que inició a uno de ellos, sobre todo. Sí, es verdad. Estos que traigo yo no usan la fuerza, usan la cabeza, pero no para dar golpes, para pensar. Porque son gente muy lista, esta gente de Skanda. Ya conocemos el exterior de la casa. Conocemos a qué se dedican, qué es lo que más o menos, qué es lo que hacen. Vimos las pruebas. Vamos a conocerlos a ellos. Por favor. ¿Qué os parece? Venga. Vamos a conocer a la gente de Skanda. Bueno, vimos la huerta, la parte de fuera, ahora aquí dentro. ¿Qué es lo que hacéis día a día la gente de Skanda? Bueno, de todo un poco, porque hay gente muy diversa. Aquí hay gente de muchos países y con dedicaciones muy distintas. Hay gente, por ejemplo, que está estudiando en la universidad, pero la mayor parte de la gente aquí lo que estamos haciendo es estamos metidos en diferentes tipos de trabajo, ¿no? Por ejemplo, Mohana, él es palestino. ¿Qué tal? Bien. Bueno, yo me enteré antes de que dabas clases de árabe. Sí. Pues no sé, vamos a dar un poco de clases de árabe aquí en la Gran Manzana, ¿no? En el programa. Entonces, ¿cómo se diría la Gran Manzana en árabe? How do you say the big apple in Arabic? Tufaha kabira. Una cosa que aprendimos, algo de una faja. Por ejemplo, Golia, él está muy metido... Bueno, dilo tú directamente. Sí, bueno, estamos haciendo unos diferentes proyectos de energías renovables. Sí, uno es un estudio por la zona de diferentes medidas de forma de control local y cooperativo.
Estamos mirando diferentes proyectos ya en marcha en países europeos donde están pasando temas interesantes para aprender lo máximo. Y el otro, estamos organizando ahora un seminario sobre esos mismos temas, con la idea después de esos seminarios, esos estudios, estamos en posición de montar aquí infraestructura para energías renovables. ¿Y cómo os organizáis? ¿Cómo os organizáis para, bueno, hoy hay que ir a recoger lechuga? ¿Quién va? ¿Quién manda? No manda nadie. ¿Pero quién va por la lechuga? ¿El que tiene hambre? No, hombre, hay diferentes grupos de gente trabajando en distintas cosas, ¿no? Hay un grupo, por ejemplo, que se encarga de todas las cosas de la huerta y demás. Por ejemplo, York está... ¿Qué tal, York? ¿Bien? Muy bien, sí. Pues... Yo ¿Te hablo del tema? ya del tema de la red wireless, se llama. Es un proyecto... Tampoco eres de aquí. No, yo soy de Alemania. Pero yo estoy aquí desde hace más de un año ya. Más de un año. Sí, desde el principio. Bueno. Pues nada, la red wireless, la idea principal es conectar ordenadores o redes de ordenadores entre ellos sin cables, o sea, inalámbricamente, por antenas. ¿Y lo estáis haciendo aquí? Sí, aquí también. Por eso instalamos muchas antenas en la ciudad, ahí abajo. Y también arriba en el tejado hay una antena también. ¿Y cómo funciona? Sí funciona, pero todavía hay que hacer muchas pruebas y también queremos cambiar el sitio de unas antenas en Pola de Elena para extender la red, para que se pueda conectar también desde la plaza principal de Pola de Elena, por ejemplo. Y la idea es que finalmente se puede ir con un portátil a la plaza del pueblo y conectarse con una tarjeta wireless y sentarse a un banco y no sé, y conectarse a la red wireless más el internet. Es un fisio que al parecer da mucha guerra. Un fisio que es estupendísimo y que ahí lo tienes escondido. El mejor fisio de todo el planeta. Con ayuda sí, ¿quién no va a trabajar al campo? Si tú vas a por la lechuga y te da un poco lumbago, pues Tomás pone las manos se arregla todo. Y te pone las cosas más comunes y más elementales para comer, a la hora de comer. ¿Cada uno viene y come o hay una hora, hay un toque de queda? Mira, ahí detrás de Raquel. Sí. Hay un papel con las tareas diarias, como por ejemplo preparar... Como por ejemplo preparar la comida, limpiar, preparar la cena y tal. Y luego también regar la huerta y recoger la leche también es una de las tareas. ¿Tenéis horario para comer o cada uno come...? Una de las tareas es levantar a todo el mundo a las 9 de la mañana. Hay gente que se levanta antes, que es la gente que... más tarde de las 9 no te puedes levantar. Sí, también puedes. Si no, yo no vengo. El día 24 va a haber un día de actividades y estáis todos invitados. Desde las 11 hasta las 8 y después va a haber una pequeña fiesta. Y estaremos muy contentos de que todo el mundo venga a vernos. مع السلامة. أنا عايش في اسكندر بين عائلتي وأنا بحب كتير اسكندر وشكرا كتير. Hasta luego. Bye. Also bis dann, wir sehen uns. Nos vemos. ¡Qué guapo, qué guapo! Se dedican a muchas cosas diversas. Sí, son como una gran familia, ¿eh? Sí, se da muy bien. Yo les decía, pero bueno, aquí tanta gente, 20, a veces sois más, menos, que es que no hay ningún pique, no os enfadáis porque, tú, que dejaste esto por aquí por el medio. Y que se saben soportar, que se empiezan a conocer, bueno, este es raro, este lo deja todo por medio, pues bueno, yo pues hago otra cosa, entre uno y otro. Y luego el alemán era muy gracioso porque decía, a mí me da igual, porque si te me cae mal no hablo con él, hablo con otro. Pues es una buena filosofía. Exacto. Decía, yo no tengo por qué discutir con nadie. Y no, y que se lo pasan genial allí. Y como estresados no tienen pinta de estar tampoco. No tienen tampoco
obligaciones así muy... Esto va un poco en contra del mensaje que quieren dar los de Gran Hermano, que la convivencia es tan dura, que acaben todos... ¿Ya ves? Esto es enseguida. Yo cuando Me ha gustado contigo. esa reflexión, me ha gustado. Es que yo lo que nos quieren vender. Has estado inteligente ahí, ¿eh? Como siempre, Josín, como siempre. Yo, por ejemplo, llegaba por allí y antes de llegar a la casona, porque tienes que subir así una cuesta, pues la gente del pueblo los ves y dices tú, bueno, ¿qué dirán estos señores que de repente venga juventud aquí, en teoría, un poco como hippies aquí a plantar, como a invadir, otra, ¿no? como que a molestar, ¿no? Pues todo lo contrario, están encantados, les veías a uno de ellos pues ayudando a un señor a coger no sé qué, les ayudan en las tareas del campo, la lechuga que ellos tienen la comparten con ellos y ellos comparten otras cosas. Y el internet para todos los vecinos. Y ahora cualquier señor mayor puede ponerse a navegar en internet. ¿Quién se lo iba a decir a mi familia de, por ejemplo, en Infiestu, allá arriba en Valle, que pueden tener internet? Pues estos chavales allí lo hacen. Valles de San Román. Está por la zona. Sí, está por la zona. Señores. No, era un montón, pero bueno. Coño, qué susto. ¿Dónde será esto? ¿Hoy qué puedo decir? ¿Tacos? ¿No? Como eran de un Oye, os estáis pasando, porque lo de los tacos fue al principio y lo estáis llevando hasta el final. Pues ya no hay más. Se acabó la bula. Amigos de la Gran Manzana, el martes hay una cita, ¿eh? Que no falte nadie. Coño. Because you look so fine that I really want to make you mine. I say you look so fine that I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey?